amigos y bienvenidos a este vuestro programa Dos gatos en tierra de perros. Un podcast de actualidad donde analizamos de manera fáctica y neutral las noticias más relevantes de la política y cultura norteamericana. Hola, soy Joe Magaja. Gracias amigos por estar conmigo para otro episodio de Dos gatos en tierra de perros. Hoy tengo conmigo a un amigo del show, el político y el autor Pedro Corral. Hola Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Joe? ¿Cómo estás? Fantástico. Digo que esto es una magia, lo de la tecnología, que podamos estar conectados a uno y otro lado del Atlántico y bueno, y escuchando tu magnífico español. Mucho Muchísimas mejor que gracias. mi inglés. Bueno, eso es por estar en el cole en España, que ya sabes que son muy estrictos y Esto es. si me meto la pata, pues hasta mis amigos me dan una paliza, así que No, qué exagerado. eso, eso. Muy bien. Bueno, yo sé que has estado muy ocupado desde la última vez que habíamos charlado y Sí. tienes, ¿cuáles son las novedades tuyas? Bueno, desde la última vez que hablamos, que fue en relación con mi libro Vecinos de Sangre sobre la guerra civil en Madrid, vista prácticamente casa por casa, comunidad de vecinos por comunidad de vecinos, ¿no? Como el shock, el impacto de la guerra había alterado, modificado las condiciones de la vecindad, ¿no? De unos españoles vecinos de otros que de repente se encuentran en trincheras distintas, ¿no? Pero conviviendo en el mismo edificio. Bueno, yo he seguido adelante, tenía desde hace tiempo un material que me había llamado la atención y me dispuse a intente, como decimos, y este material era la documentación generada por la labor que realizaron en España los delegados de Cruz Roja Internacional enviados a uno y otro bando durante el conflicto. Bueno, esta documentación yo me he centrado en el caso de Madrid y en un personaje especial que hablaremos seguramente a lo largo de este tiempo. Pues muy bien, muy bien. Yo sé que has estado trabajando muchísimo en eso y me fascina. En la guerra civil española ha sido un tema que nunca desaparece en España. Me parece que siempre está en la mente hasta cierto punto de cada español. Y yo creo que básicamente era la introducción de lo que iba a ser la Segunda Guerra Mundial, porque las cosas se escalaron desde ahí para el resto del mundo. Y muchas veces las vidas van en paralelo en Europa y en los Estados Unidos con la lucha entre la derecha y la izquierda y todo lo que está pasando. Y parece que eso está pasando ahora mismo. Eh, tengo muchas preguntas. Una, no sé si viste la apertura de las Olimpiadas, No tuve ocasión, lo he visto luego, digamos, en diferido, sí. pero vamos, sueltas, cosas sueltas y poco desconectadas, ¿no? No soy capaz de emitir un juicio de valor. Hay cosas que no me gustan, evidentemente, de lo que vi, así como digo, fragmentario, pero bueno, se ha hablado de un cuadro, este cuadro que simularía la última cena, ¿no? Parece que es una fiesta de Baco, la figura no es Jesucristo la que preside ese banquete, sino Apolo, es, digamos, una celebración de lo dionisíaco, de un pintor del siglo XVII. Bueno, pues la primera impresión era esa, ¿no? Que era un ataque al catolicismo. Luego, bueno, se ha matizado y se ha explicado que la escena estaba basada en un cuadro que luego todas las figuras concuerdan, ¿no? Porque es verdad que esa imagen se traslada a lo que se representó en la inauguración, ¿no? Pero bueno, son cosas que yo no la vi, no tuve ocasión,
pero bueno, habrá habido de todo. Supongo que habrá habido gente que le haya gustado o que no. Yo me quedo, como hemos hecho muchos en España, en las redes sociales, con ese fantástico inauguración de las Olimpiadas, de los Juegos Olímpicos, perdón. Las Olimpiadas es el tiempo que hay que corre entre unos Juegos Olímpicos y otros. Y Vale. Juegos Olímpicos son los Juegos en sí. Bueno, pues la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona, que fue magnífica, con Freddie Mercury cantando con Montserrat Caballé. Bueno, pues son momentos históricos. En este caso, tan mal usada a veces la expresión histórico, pero en este caso yo creo que sí, que el Barcelona 1992 fue un alarde de talento, de creatividad y también de diversidad, por supuesto, Joe. Sí, 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 sí. Sí, me pregunto porque, bueno, a lo mejor, no sé, hoy día parece que mucho de lo que sale no tiene el mismo nivel de calidad. Yo creo que se ha malentendido lo que pasó en la apertura porque tampoco se explicó y porque tampoco era una cosa como lo que mencionaste, que era mucho más artístico, con mucho más pensamiento atrás y algo Sí, que eh, no tenía ninguna intención de ofenderle a nadie. Y ujú, básicamente yo creo que hay mucha polémica hoy día en este mundo y hay gente que empuja eso, que empuja la ujú, división de la gente y la verdad es que bueno, el sí, propuesto sí. de los Juegos Olímpicos La es... división y y la confrontación, ¿no? La división y Sí, la confrontación, no solo dividir, sino además enfrentarnos, ¿no? Esto es sí, a propósito de todo lo que está sucediendo en España, precisamente con nuestro pasado, ¿no? Un pasado por el que yo creo que se llegó durante la transición a establecer, digamos, un acuerdo, un consenso de que, bueno, el pasado estaba ahí, había que aceptarlo, había que asumirlo, pero que también había que mirar al futuro y no cargar sobre las nuevas generaciones los episodios históricos que no habían vivido, que no habían protagonizado y sobre todo esos odios de darlos ahora sobre las generaciones presentes, ¿no? Bueno, yo creo que hay muchos motivos para intentar dividirnos y para intentar enfrentarnos. Y bueno, también a veces desconocimiento que va a crear, digamos, esos bandos, ¿no? En relación con la guerra civil, pues desgraciadamente, pese a la cantidad de libros que se escriben y que escribimos sobre la guerra civil, hay una gran ignorancia, ¿no? Entre los españoles de lo que realmente ocurrió, salvo por lo que puede ser la memoria familiar, ¿no? Yo creo que la memoria familiar, eso tiene que ver mucho con lo que tú has dicho, de que sigue muy presente la guerra civil en los españoles, pero sigue presente porque en las familias y en las casas siempre se ha trasladado una, un relato de lo que le sucedió al abuelo, de lo que pasó la bisabuela, de la cárcel que sufrió uno en un bando, de la represión que sufrió otro en el otro. Bueno, pues al final todos los españoles sufrieron, todas las familias españoles sufrieron la guerra civil y ese recuerdo permanece. Yo, sabes que hay ya, bueno, más allá de una teoría, se habla de que en el código genético quedan también impresas y marcadas de generación en generación los momentos trágicos y los momentos dramáticos, ¿no? Esas vivencias emocionales fuertes, impactantes, esas quedan también registradas en el código genético, lo que se está llamando la epigenética, ¿no? Y que se transmiten de generación en generación. Yo personalmente creo que es así, porque realmente tenemos yo ese interés agudo que tengo
por la guerra civil me lo tengo que explicar a veces bajo ese punto de vista, ¿no? Es algo que me concierne muy, muy profundamente, ¿no? Pues como, bueno, yo tengo un pensamiento, una reflexión, que no sé si los espectadores estarán de acuerdo. Todos los españoles, los que estamos viviendo en 2024, somos de alguna manera supervivientes de la guerra civil. Si a mi abuelo, a la familia de mi abuelo materno, le hubiera caído una bomba en su casa y hubieran muerto él y mi madre, su hija y sus hermanos, yo no estaría aquí. Entonces yo, a través de mi abuelo, a través de mi madre, yo soy un superviviente de la guerra civil. Mi madre tenía 9 años cuando estalló la guerra civil. Tenía 12, mi padre en Valladolid, también una ciudad en zona nacional, ese sentimiento de supervivencia de que yo estoy aquí porque verdaderamente mis padres vivieron guerra y yo sobrevivo con ellos a la guerra que sufrieron, bueno, pues es un pensamiento que esas veces me asalta, ¿no? Sí, sí. Tenemos un poquito de problema de conexión, que a veces hay una demora, Ah, pero vaya, no pasa lo nada. siento. Yo creo que se entiende de todas formas. eh, me fascina todo eso, y la verdad es que es una conversación importante, me parece, para la gente joven, porque la verdad es que aún hay ahora una generación española que desconoce la vida durante el franquismo, tampoco porque nacieron mucho después o inmediatamente después. Tengo un amigo que acaba de cumplir 40 años, que desconoce la vida durante Fíjate. Franco. Y eso me parece una locura, porque Sí, digo, sí, ¿cómo puede ser? totalmente. Si tú tienes Claro, 40 años, porque yo tengo claro. 58 años, pero no me cuadra. No Sí, sé a dónde han ido los años, sí, el sí, tiempo. sí, Pero bueno, yo claro. creo que, y también yo creo que la guerra civil española ha afectado al mundo entero, porque ya sabes que había muchos refugiados que salieron a Cierto. otros países, y los descendientes de esa gente están Ajá. en México, están en Francia, están en Bélgica, en muchas partes, y Justo. seguramente les ha afectado también. Sí. ¿Cuáles son si hay, las lecciones más grandes que sacaste de tus investigaciones sobre el mundo hoy día y sobre el futuro? ¿Eres Ajá. optimista? Sí, sí. Bueno, yo tengo un sentimiento encontrado. Yo terminé mi libro de Tengan para Cuellos, este que me ha publicado ahora La Esfera de los Libros. El título lo elegí muy a conciencia, porque es otra visión de la guerra civil. Son héroes humanitarios en el Madrid de 1936. El título es Detengan para Cuellos, es una exhortación a parar una de las mayores o la mayor masacre de personas indefensas en la retaguardia, en la guerra civil contabilizada. Y cuando digo contabilizada, porque tenemos los números prácticamente 2.500 son los que da Julio Ruiz, incluso los propios franquistas, es la cifra de asesinados que reportan al final de la guerra, 2.500. Eh, Habla de otras cifras mucho más abultadas, pero yo creo que en esos términos podemos calibrar la masacre realizada con los presos en Madrid por las fuerzas republicanas en el otoño de 1936. Bueno, yo termino el libro poniendo el foco en estas personas del cuerpo diplomático de Cruz Roja Internacional, pero también desde el propio bando republicano, que se fajan para intentar salvar la vida de los presos. Bueno, eso da lugar a una visión muy amplia de qué es lo que estaba sucediendo en el otoño de 1936 en Madrid. Es una ciudad
casi cercada por las tropas de Franco, que inician el asalto a la ciudad el 7 de noviembre. Recordarás, Joe, es el famoso lema "no pasarán". Intervienen las brigadas internacionales, las primeras unidades de voluntarios extranjeros que combaten en la Casa de Campo, en la Ribera del Manzanares, heroicamente, hay que decirlo, y son los que detienen el avance franquista y la inminente caída de Madrid en manos de las fuerzas de Franco. La batalla dura hasta del 7 de noviembre al 23 de noviembre, cuando Franco desiste ya de tomar Madrid. Eso se produce a par que un bombardeo sistemático de la ciudad, a veces en 3 turnos, unas 3 oleadas por día. Hay algunas oleadas que son nocturnas, además con ese carácter siniestro del empleo de bombas incendiarias. Yo he recogido un parte del propio bando franquista en el que aseguran literalmente: Madrid está envuelta en humo, llega hasta nuestras líneas. Fíjate esa imagen tremenda de los bombardeos con bombas incendiarias de la Legión Cóndor de la Legión de la aviación nazi enviada por Hitler en apoyo de Franco sobre Madrid. Bueno, en todo ese momento, que es un momento crítico, el gobierno ha huido a Valencia el día 6 de noviembre, ha dejado en su lugar a una Junta de Defensa de Madrid, presidida por el general Miaca, con un consejero de orden público que es Santiago Carrillo, un joven comunista de apenas 21 años, y en ese momento se están produciendo las órdenes de evacuación de las cárceles. Cárceles que cuentan en ese momento con unos 10.000 presos derechistas o personas consideradas desafectas al gobierno republicano o a la revolución. ¿Por qué digo esto? Porque entre los presos hay liberales, ¿no? Pensemos que todos eran unos fascistas exacerbados, fanáticos. No, hay republicanos de derechas, hay liberales, hay personas sin significación política, pero son familia de un militar o de un destacado dirigente político de un partido de derechas. Bueno, pues todo eso va a ser una población carcelaria que va a ir engrosando las cárceles madrileñas, se van a ampliar las cárceles existentes a otras prisiones provisionales porque ya no tienen sitio donde meterles. La cárcel modelo que existía en Moncloa, al oeste de la ciudad, junto al Parque del Oeste precisamente, estaba pensada para 1.500 presos. Con las detenciones de derechistas a los primeros meses de la Guerra Civil, llega a tener una población de 5.000 presos, estando preparada para acoger a 1.500, ¿no? Bueno, en ese momento se produce la orden de evacuación de la cárcel modelo, también en Porlier, también en San Antón, la serie de cárceles que se han habilitado, y se da la circunstancia de que los propios presos, pensando que les van a trasladar, pues oye, hacen acopio para el viaje de latas de leche condensada, paquetes de galletas. Bueno, se lleva uno las llaves de su casa por si algún día vuelve, otro se queda con el billete de tranvía, bueno, nunca se sabe. Oye, a lo mejor el billete que has comprado, que no has utilizado, te puede servir un día para volver a tu casa y dar un abrazo otra vez a tus seres queridos, ¿no? Bueno, pues estas personas, en número de 2.500, entre noviembre y diciembre, el 4 de diciembre va a ser la última expedición, son masacradas en Paracuellos del Jarama de una manera brutal. Son conducidos en autobuses del servicio municipal de tranvías, autobuses de 2 pisos, como los de Londres, pues se habían adquirido en el año 33, el Ayuntamiento de Madrid había adquirido una flota de estos autobuses de 2 pisos, como los de Londres, los que se utilizaban entonces en Londres o en Liverpool. Bueno, pues esos convoyes de autobuses municipales de 2 pisos llegan a Paracuellos del Jarama, van bajando autobús por autobús
a los 40, 50, 80 personas que lleva cada autobús en esas expediciones, y delante de los propios presos que se han quedado todavía en sus autobuses sin bajar, ven cómo asesinan delante de zanjas, a veces sin haber sido cavadas las zanjas previamente, son asesinados sus compañeros, ¿no? Imagínate la escena. Bueno, de todo esto se entera rápidamente el cuerpo diplomático, se entera, por supuesto, Cruz Roja Internacional a través de este delegado, que voy a decir su nombre por vez primera, George Eny. George Eny es un joven pediatra de 29 años, suizo, destinado en el Hospital Cantonal de Ginebra y al que le proponen marchar como voluntario de delegado de Cruz Roja Internacional para paliar el sufrimiento de las víctimas de la guerra en Madrid. Bueno, George Eny, cuando llega a Madrid, todo el mundo, bueno, creo que hasta se ríen de él, Joe, por su juventud, digamos, su ingenuidad, pero este hombre, este chico, ¿cómo nos mandan a este chico aquí? Aquí esto es un horror, la guerra, la represión, los muertos que aparecen asesinados por las calles, por los parques, y nos traen a un chiquito, bueno, bien intencionado, pero sin carácter. Vaya que sí tuvo carácter, vaya que sí tuvo carácter, porque cuando se entera de que están saliendo las expediciones de presos, ni corto ni perezoso él y el cónsul honorario en Noruega, que es otro hombre muy famoso, que es Félix Slayer, se van a ver al general Miaja, que ha quedado a cargo de la ciudad con esta junta de defensa, y le previenen de que les garantice que no les va a suceder nada a los presos. Miaja les dice que por supuesto, que no va a pasar nada, que no les... Dice literalmente, no se les va a tocar un pelo, no se les va a tocar un pelo. Lo mismo le dice Santiago Carrillo, que es el responsable del orden público. Santiago Carrillo en ese momento es el jefe de las milicias de vigilancia de retaguardia, que es un cuerpo especial de gente, voy a decirlo claramente, gente enchufada por partidos políticos y sindicatos de izquierdas que en vez de ir al frente, cuando ya se estaba llamando a la recluta obligatoria, pedían un puesto en estas milicias de retaguardia, cobraban 10 pesetas como los que se jugaban la vida en primera línea en las trincheras, pero se dedicaban a la represión de retaguardia. Y estos son los que van a conducir las expediciones y los que van a ejecutar a los presos en Paracuellos y en Torrejón de Ardoz. Bueno, Carrillo dice lo mismo. No, creo que no está pasando nada, todo está ok, todo está ok. Entonces Félix Slayer en sus memorias dice, sí, yo creo que Carrillo tenía razón. En el primer momento él podía no saber nada, pero después de que le informamos de que estaban saliendo expediciones con un destino incierto, ya no pudo jamás decir que él no conocía lo que estaba pasando, ¿no? Bueno, esto me lleva a lo primero más importante. Te iba a decir antes ese sentimiento ambivalente, ambiguo que he tenido con el libro. Está mal que lo diga yo, pero bueno, cuando uno trabaja y cuando uno encuentra lo que encuentra y lo expone y todo citado con sus referencias, sus notas documentales, sus notas bibliográficas, hombre, está orgulloso de lo que ha hecho y yo creo que es un libro que aporta una visión nueva, aporta nuevos datos en relación con lo que sucedió en Madrid en ese momento. No estoy hablando solo de los presos, estoy hablando de la vida en general en Madrid, de los bombardeos franquistas, del asalto a la ciudad, los combates. Bueno, yo creo que he hecho aportaciones novedosas. Y uno espera que un libro así, bueno, pues espera con humildad, con también su punto, si quieres, de vanidad, que alguien, no sé, alguien profundice en lo que tú has expuesto, lo examine, lo analice y concrete si lo que yo estoy aportando verdaderamente es una novedad historiográfica o me lo rebata. No, pues esto ya lo digo tal. Yo creo que hay muchas cosas que son nuevas.
En este sentido, me apunto a lo que dicen dos historiadores muy celebrados, que son Fernando del Rey y Manuel Álvarez Tardío, que acaban de publicar un libro importantísimo sobre la violencia política en la República Española en la primavera de 1936, entre la victoria del Frente Popular en las elecciones y el golpe militar de Franco, Mola, Sanjurjo. Es un libro que se llama Fuegos Cruzados. Bueno, ellos dicen, bueno, lo de acusar revisionismo a los historiadores, pues verdaderamente, porque los historiadores revisamos el pasado, revisamos las fuentes. Si encontramos nuevas fuentes y nuevos documentos, eso nos obliga a revisar lo que ya está dicho, escrito y estudiado. Bueno, yo en ese sentido he hecho una revisión muy profundamente de lo que ya estaba escrito sobre Paracuellos y hay grandísimas aportaciones. Sin duda, la primera, y lo voy a decir claramente, Jan Gibson, en el año 83, el historiador de origen irlandés, tiene un libro que es canónico, que es Paracuellos como fue, ¿no? Celebrado por historiadores de distinto signo político, por ejemplo, ministro Ricardo de la Cierva, considerado historiador franquista y tal, pero bueno, Ricardo de la Cierva reconoce el valor. Por cierto, Ricardo de la Cierva tenía su padre, fue asesinado en Paracuellos. Era el abogado de la legación noruega que llevaba este cónsul Félix Slayer. Bueno, evidentemente he cruzado toda la documentación importante de lo que ya se había dicho, estudiado, escrito e investigado sobre Paracuellos y creo, modestia aparte, que bueno, que he hecho algunas aportaciones. Pero lo que es impresionante es ese silencio. Ya no hay debate sobre la historia, Joe. La historia ahora es un arma arrojadiza, nos sirve para una utilización presentista del pasado, para atizarnos con el pasado buscando un provecho oportunista en el presente, que eso es lo que es la memoria histórica desde el año 2007, que salió adelante la ley de Rodríguez Zapatero, más allá de todas las cuestiones de reparación, de injusticias, de reconocimientos de derechos que siempre son justos, necesarios y legítimos, ¿no? Por cómo buscar a las personas que están todavía perdidas en fosas comunes, en las cunetas, como digo, enterramientos ocasionales en cementerios y en mil lugares, ¿no? Pero más allá de esa reparación, de ese reconocimiento, sí que hay una utilización un poco ventajista, un poco oportunista de un pasado del que prácticamente se conoce y se habla de él con una simpleza, con un te iba a decir, monocronismo, ¿no? El pasado tiene una complejidad inabarcable, tiene unas gamas de colores y de grises impresionantes, no hay blanco o negro en el pasado, ¿no? Entonces ese reduccionismo, ese es el que nos sirve para atizarnos, ¿no? Porque claro, tú haces una garrota que no tenga... Una garrota es un instrumento muy simple, ¿no? No me lo puedes hacer muy complejo, muy difícil. Lo fácil es usar lo simplón para atizarle al otro en la testa, ¿no? Pues esto es lo que estamos haciendo en el pasado. Al punto que yo, como te comento, bueno, un tema tan delicado, Paracuellos no es un tema fácil, no es un tema del que te pongas a escribir, Joe, alegremente. Estoy hablando básicamente, o sea, de una matanza, y ya me da igual si quieres el signo político de unos y de otros, una matanza entre españoles bárbara, salvaje, bestial, como otras que se producen en la guerra civil, pero esta con una intención, una intención más, mejor dicho, con una acción del gobierno, directa o indirecta, para que eso pudiera llevarse a cabo. Entonces, vuelvo, y perdona que me vaya deslizando por distintos afluentes,
Pero vuelvo al principio. Cuando George Chenier, el delegado de Cruz Roja Internacional, y Félix Slayer van a hablar con Miaja y van a hablar con Carrillo, buscando que se garantice la vida de los prisioneros, es, y no puede ser de otra manera, porque la Junta de Defensa de Madrid, que es junta delegada del gobierno republicano, es la principal responsable de la vida de los presos. Aquí nadie, como hizo el propio Carrillo, a veces excusándose, nadie puede decir que Paracuellos fue algo improvisado, descontrolado, de unos exaltados que asaltaron las expediciones para asesinar. No, fue una operación fría, calculada, ejecutada, cierto, como señala muy bien Julie Ruiz, también Gibson, Ian Gibson, el primero, de una manera, si quieres, un poco... no me gusta emplear en este contexto la palabra chapuza. Estamos hablando de algo muy serio. Es una palabra que creo que no encaja bien en este contexto. Pero de una manera un tanto... sí, bueno, improvisada no, pero sí un poco demasiado poco organizada. ¿Por qué? Porque hay unas expediciones que acaban fusiladas y otras que posiblemente tendrían ese destino también, llegan a las cárceles donde les habían dicho a los presos que se les iban a dirigir. Sobre todo la cárcel de Alcalá de Henares. Hay expediciones que llegan a Alcalá de Henares sanas y salvas. Otras, no sabemos por qué, porque tampoco las expediciones... No, pues esta de militares, tal, no. Hay expediciones de monjes agustinos, con 56 monjes agustinos del monasterio del Escorial, masacrada inmisericordiamente en Paracuellos, ¿no? Bueno, pues yo esperaba que un libro que no es fácil de escribir, como te digo, que aporta, a mi entender, nuevas luces, nuevas perspectivas sobre esto, bueno, pues creara un cierto debate historiográfico. Bueno, pues no, aquí se ha extendido un silencio desde ese punto de vista. Oye, me encantaría, no sé, que alguien hiciera una crítica razonada de, oye, esto se sabía, esto no, esto puede ser nuevo, esto tal. Básicamente porque creo que es la manera de ir acercándonos todos a la verdad, ¿no? En ese concepto machadiano de uno que dice, yo tengo la verdad, y le dice el otro, bueno, más o menos, no literalmente, guárdatela y vayamos los dos en busca de ella, ¿no? ¿Sabes? Bueno, pues de esa manera, igual que Gibson se ha acercado de una manera que fue muy impactante, el primero de todos ellos, al gran horror de Paracuellos, bueno, pues otros que hemos intentado o hemos querido también aproximarnos a esa verdad, bueno, pues parece ser que, ¿no? Que ya parece que no interesa este ejercicio intelectual y lo que interesa es si estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Bueno, por supuesto, Paracuellos, en España el que escribe de Paracuellos es un fascista redomado. ¿Por qué? Bueno, pues que es un tema que a la izquierda le resulta muy incómodo, sí, evidentemente. No está, está visto, claro. ¿Por qué? Porque está el PSOE, tiene un jefe de gobierno socialista, Francisco Largo Caballero, Santiago Carrillo es del Partido Comunista. Los que ejecutan las milicias de vigilancia y retaguardia pertenecen al PSOE, a UGT, que siguen existiendo en la política española y en el mundo sindical, a la CNT-FAI, al Partido Comunista y a las Juventudes Socialistas Unificadas, comunistas. Bueno, pues estos son los que forman parte de los piquetes de ejecución de Paracuellos. Una cosa que me sorprendió fue cómo uno de los que interviene o uno de los integrantes de estas milicias de vigilancia y retaguardia decían que no era obligatorio ir a fusilar a Paracuellos, que era cuando te llamaba el jefe de las milicias de vigilancia y retaguardia, tenían 70 puestos en todo Madrid y llamaban a los puestos para pedir voluntarios. Y quien no quería ir, no iba. Entonces,
es muy tremendo porque es gente bueno, de clase social modesta, artesanos, obreros, empleados públicos, bueno, hay de todo. Es curioso, ¿no? Bueno, y en un momento dado les toca esta misión a mi entender, de pura limpieza de retaguardia, ¿no? Este es un drama que es verdad que estaría bien que lo asumiéramos, oye, como hay otros, pero ya te digo, hay otros que no tienen una cifra tan contabilizada, lo que da lugar a fuertes especulaciones, a, a veces cifras verdaderamente fuera de toda realidad, como son los casos de la matanza de Badajoz o de la desbandada, ¿no? Del bombardeo sobre los civiles por la flota franquista, de los bombardeos de los civiles que huían de Málaga a Almería en febrero del 37, pero que no están contabilizados y han dado lugar a cifras verdaderamente impensables, ¿no? Se habla en la desbandada de 5.000 muertos y cuando en los cuadernos de bitácora y diarios de operaciones de la flota, en un momento dado hay un buque que realiza 100 disparos. Hay gente que niega la desbandada. Yo no niego la desbandada porque conozco los diarios de operaciones y los cuadernos de bitácora de la flota franquista y en un momento dado están señalando que hay civiles en la carretera y no dejan de disparar. Y no dejan de disparar. Ojo, estamos hablando de algo muy tremendo, muy serio y muy bestial, ¿no? Hay gente que dice que la desbandada es todo un cuento, pero no, la desbandada existió el bombardeo sobre los civiles que huían, sabiendo que eran civiles, no pararon de disparar, pero de una manera más limitada de lo que parece, ¿no? Que parece que tal. Curiosamente, unos meses después, la flota republicana hizo el mismo recorrido. Es verdad que ya no había columnas de refugiados en las carreteras, pero hizo el mismo recorrido bombardeando toda la costa de Málaga con su flota. Y en la prensa, el mando naval republicano reconoció que en la operación se habían hecho más de 1.000 disparos sobre la costa. Algunos incluso sobre fábricas, es decir, con empleados civiles en ellas. Esto es la guerra es un horror, la guerra civil tiene todo, es un juego de espejos. Tienes el bombardeo de Guernica y al lado tienes el bombardeo de Cabra por la aviación republicana, con número similar de muertos, con una similar condición, porque en los dos lugares era día de mercado, tanto en Guernica como en Cabra, pero bueno, pues esto es la guerra civil, ¿no? Ya te digo, es un juego de espejos que puedes decidir coger un reflejo y el otro no, pero entonces estás engañándote, porque realmente la guerra civil, los dos bandos y cometieron barbaridades, que yo creo que es lo que la clase política, al menos en la transición, había llegado a ese acuerdo, ¿no? Bueno, la guerra civil es un tema que mejor bueno, ya estaba bastante superado por la sociedad española. Decían que la transición es la reconciliación entre los políticos, porque ya la sociedad española estaba reconciliada, ¿no? Sí. Pero bueno, había gente que seguía en el exilio, ojo, y gente que seguía en la cárcel con Franco, no nos olvidemos de eso, ¿no? Yo siempre he dicho, y perdona John que me extienda, en la transición hubo generosidad por ambas partes, por derecha y por izquierda, pero a mí no me cuesta nada reconocer, y porque es evidente y salta a la vista, que hubo una mayor generosidad por parte de la izquierda, que era la que hasta muy pocos años antes había seguido sufriendo las consecuencias de la dictadura, como era el exilio, como era la cárcel, ¿no? Me acuerdo perfectamente de Marcelino Camacho, del exilio, pues de Rafael Alberti, ¿no? Que volvió con esa frase célebre cuando llega a Madrid después de la muerte de Franco: me fui de España con el puño cerrado, he vuelto con la mano abierta en señal de concordia entre los españoles, ¿no? O para los españoles. Una frase
que resume muy bien el espíritu que había en esa generación bueno, el horror que nos tocó vivir, el horror que protagonizamos, no debe caer sobre las espaldas de las nuevas generaciones. Que ya lo dijo en el año 56 un manifiesto por la reconciliación del Partido Comunista de España. Fíjate, si es que los que alentaban la reconciliación era el PSOE en el exilio, con Indalecio Prieto, con sus conversaciones con los monárquicos, con los liberales. Oye, vamos a ver si podemos unir todos fuerzas para devolver España a la democracia, ¿no? Bueno, pues eso fue al final el gran éxito histórico de la España de la transición, ¿no? Con Juan Carlos I, con Adolfo Suárez, con Torcuato Fernández Miranda. Bueno, todo eso parece que es ya harina de otro costal, que la guerra vuelve a ser un tema de división y de confrontación, más allá de debate académico y de debate historiográfico, que es a lo que voy, y perdona que me haya extendido en este discurso, pero lo he sentido así, un poco con cierta decepción también, ¿no? Uno cuando está en los archivos y cuando está consultando la documentación, bueno, me he encontrado cosas que son muy impresionantes, que los lectores se encontrarán con un libro, bueno, pues lo digo siempre, lo estoy diciendo en estos meses. Hombre, un libro que habla de Paracuellos y de Carrillo y de tal. No, no, es mucho más que eso. Hablo de los funcionarios de prisiones que tienen que vivir aquello, ¿no? Que son los que reciben las órdenes de puesta en libertad de presos que ellos saben que no van a ser puestos en libertad y que van a ser asesinados. Y fíjate el papelón, o sea, directores de cárcel republicanísimos, o sea, de conciencia republicana, incluso jefes de milicias en las cárceles que ven horrorizados lo que está sucediendo. Y hay uno que a mí me gusta comentar el caso, es un hombre que me ha saltado, del que se había escrito poco, algunas memorias de algún expreso en la cárcel modelo hablaba de él. Es el jefe de vigilancia de la Cuarta Galería, un miliciano de UGT que se llama Francisco Vergara Maroto. Tiene un apodo muy significativo que es Papá Pistolas, que podría ser para cualquier película de John Ford, Sí, ¿verdad? totalmente. Totalmente. Bueno, pues Papá Pistolas es un santurrón, un buen hombre, mayor ya, con sus 50 y muchos años, que cuando le toca ver lo de Paracuellos, bueno, de hecho a él le entregan una lista para que saque a presos de la Segunda Galería destinados a la masacre, y él se va a su casa con la lista. Dice yo como si no la hubiera visto. O sea, se va a su casa y lo dice un preso, un testigo después de la guerra, diciendo, este señor me salvó la vida porque nos tocaba salir, porque le habían dado una lista con nuestros nombres. No le volvimos a ver esa noche porque se había ido a su casa con la lista. Es impresionante. Bueno, pues este hombre quiere irse de la cárcel cuando ve lo de Paracuellos. Y son los presos derechistas los que le dicen, por favor, papá Pistolas, no se vaya usted, quédese con nosotros, con usted estamos seguros, con usted estamos tranquilos. Bueno, pues papá Pistolas tendrá un final dramático después de la guerra, le detienen los franquistas, le juzgan y al final, pese a tener una barbaridad de testimonios a favor de él, al final es fusilado, ¿no? Parece que los franquistas también querían pasar cuenta de lo que había sucedido en Paracuellos y en algún momento, bueno, en muchos momentos no tuvieron reparo. He estudiado los consejos de guerra de los enterradores de Paracuellos, el pueblo de Paracuellos, forzada a bajar al arroyo San José, donde se habían producido las matanzas o donde se estaban produciendo las matanzas, para cavar zanjas y fosas y enterrar allí a los asesinados, ¿no? Bueno, he abierto el Zoom de Paracuellos, Carrillo, bueno, sí, de Carrillo hablo, pero no es Carrillo la persona que más me interesa. De él conocemos 1000 y pico versiones, estoy exagerando, muchas versiones de su papel en Paracuellos, evidentemente todas excluyéndose de toda responsabilidad.
salvo en un momento en el que parece que, oye, ¿qué íbamos a hacer? Si teníamos lo que teníamos, la quinta columna eran los que se iban a unir a los franquistas cuando entraran en la ciudad. Bueno, de la quinta columna hago también ahí abro en canal el tema de la quinta columna, aparte de que ya hay grandísimos estudiosos como Javier Cervera que demuestran que una quinta columna organizada, efectiva y actuante no va a haber hasta el año 37. Es decir, ese riesgo bajo el que se justifica las matanzas de Paracuellos no era tal. Hay otro propósito que es directamente quitarte de enemigos o posibles potenciales enemigos de encima. Es una limpieza de retaguardia, como digo, abierta y clara, ¿no? Bueno, yo espero, y los lectores sí que lo están así considerando, muchos lectores, de, oye, pues que es un libro que cuenta cosas nuevas, tiene una visión esa de Cruz Roja muy impresionante, pero es una visión que trasciende los dos bandos, está super partes intentando desde el afán de neutralidad ayudar a las víctimas, tanto las de los bombardeos franquistas en Madrid, como los presos, como los niños que se han quedado en las colonias escolares, porque el golpe militar, como se produce en pleno verano, o cuando han comenzado ya las vacaciones escolares, había muchos niños que se habían repartido por la geografía de España para pasar las vacaciones en estas colonias promovidas por el Ayuntamiento de Madrid, por el canal de Lozoya. Entonces, una de las misiones de George Chenier es intentar que esos niños vuelvan a Madrid a reunirse con sus padres, ¿no? Fíjate que algunos pasarán los 3 años de guerra hasta que vuelvan a sus casas. Uf. Es tremendo. Muchos vuelven muy pronto, en septiembre, están ya de vuelta en Madrid y tal, pero hay algunos casos tremendos de expediciones de niños de colonias escolares que tardan los 3 años de la guerra en volver a unirse con sus familias. Bueno, todo esto forma parte de ese gran fresco del Madrid terrible del otoño de 1936. Por supuesto, el tema de los bombardeos que ya te he comentado. Y ahí está el papel de unas buenas personas que se están jugando la vida por intentar minimizar el dolor y el sufrimiento de las víctimas civiles o de las personas inocentes en ese infierno, ¿no? Bueno, yo me he quedado verdaderamente, siempre me pasa lo mismo. Digo, bueno, pues podría haber escrito otros 3 libros o un libro 3 veces de un volumen 3 veces mayor del que he escrito, pero claro, hay que tener piedad también por el lector, ¿no? Y bueno, me parece que he hecho una aportación que, ya te digo, esperando con poca esperanza, que se considere algo que tener en cuenta, ¿no? Un estudio a tener en cuenta para ir desbrozando todo lo que sigue, digamos, interfiriendo la búsqueda de esa realidad objetiva de lo que sucedió, ¿no? Bueno, es un trabajo apasionante, tiene que ver mucho hoy, pues, con mi formación y mi vocación de periodismo, que lo traslado a 80 años atrás, a intentar hacer prácticamente, que a veces es lo que me ha salido, una crónica puntual periodística de lo que está sucediendo en Madrid en ese momento, prácticamente a la hora, ¿no? Bueno, es un trabajo apasionante, como puedes imaginar, Joe. Desde luego, madre mía. Bueno, eso me fascina y me parece importantísimo por muchas razones, pero más que nada porque, como bien has dicho, bueno, descartan cualquier horror que pasa desde un lado a otro, si no es del bando elegido. Y eso suele pasar en muchas partes del mundo. Ahora están diciendo sobre lo que está pasando en Gaza. No es una cuestión complicada o estás a favor del genocidio o no.
Pues hombre, es una cuestión Sí, complicada porque es una es una situación cuestión complicada. complicada. Al Sí, igual que en España se podría decir, no es una cuestión complicada o estás a favor de la libertad o no. No, pero vamos, estamos hablando de asesinato de gente sí, inocente, estamos sí, hablando de horrores que pasan en las guerras de los dos lados porque siempre hay gente que sí, mata y yo creo que también algunos de esos soldados que fusilaron a esos presos también fueron traumatizados por haber hecho eso y eso se les ha quedado durante todo todavía. No, no a todos, seguramente, porque sí. algunos eh, dejaron de pensar en ello porque no querían Ujú, saber ya. Claro, cuando fusilas a alguien, no quieres saber si es una buena persona o una mala persona, no quiere fíjate. conocer nada de él porque Mm, así te va a llegar la culpabilidad y la tristeza de saber que has matado a un ser sí. humano, sea culpable o inocente. Te Y cuento una anécdota que conocí en Teruel. eh, eh, Parece que es bastante conocida. En la guerra civil, Teruel cayó en primer lugar en manos de los nacionales y se produjo en una ocasión un fusilamiento público en la Plaza del Torico. La Plaza del Torico es el corazón de Teruel y me contaban que después de la guerra todo el mundo conocía quiénes habían, uno de los que había sido uno de los verdugos, ¿no? de esas ejecuciones. Y lo que me contaban es que nadie hablaba con él, nadie se acercaba a él, le tenían totalmente marginado, este es el de los que fusiló, este qué tal. Es verdad que en la posguerra, evidentemente, el bando vencedor no hizo una depuración ni persecución de los criminales de su propio bando. No, no, esto quedó impune, evidentemente. Estoy seguro de que hubiera ocurrido, aunque este pensamiento pueda ser, pueda sobrar, pero nunca dejó de pensar en qué habría pasado en caso de una victoria republicana. Pues lo mismo. El vencedor le ajusta las cuentas al perdedor, no se las ajusta a sí mismo, evidentemente. Bueno, pues este hombre que no tuvo un castigo penal por su participación en los fusilamientos públicos de la Plaza del Torico, sí que tuvo esa pena social de que fue un hombre aislado, marginado, que todo el mundo rehuía porque conocían su intervención en ese siniestro episodio, ¿no? Bueno, en el caso de Paracuellos, pues sí, es muy tremendo. Franco fusila a muchos de los que pertenecen a los piquetes de ejecución y entre ellos hay una persona que es Federico Manzano Gobantes, que es el inspector general de esas milicias de vigilancia y retaguardia, que era el que dirigía los fusilamientos. Y hay un aspecto de eso, sin querer entrar en detalles por interés morboso, pero sí que es un poco, te ayuda a reconstruir esa escena que hemos visto en tantas otras películas, en otros tantos diferentes contextos, ¿no? Pero este daba las órdenes con un silbato. La orden de fuego la daba con un silbato. Yo entiendo que esa orden de fuego dada por un silbato era entre las detonaciones de los piquetes, los gritos de las personas que estaban siendo fusiladas o que iban a ser fusiladas, la única manera de hacerte oír para dar la orden de descarga era ese silbato, ¿no? Y ese silbato lo recuerdan muchos testigos, ¿no? Manzano Gobantes utilizaba un silbato, sí, y tocaba el pito cada vez que daba la orden de disparar. Tal. Bueno, pues es bastante eh, tremendo. Luego hay otras, curioso lo de los enterradores de Paracuellos, hay una primera remesa en un primer consejo de guerra donde condenan y ejecutan los franquistas a prácticamente la totalidad de las personas que fueron allí a enterrar a las víctimas. Muchos de ellos, evidentemente, forzados, porque les obligaron los milicianos, ¿no?
La segunda remesa de los consejos de guerra que he visto que se produce unos meses más tarde, este consejo de guerra, ya les condenan a 12 años. Esto es muy curioso para ver cómo pudo realizarse la represión franquista de la inmediata posguerra, ¿no? Y hay una tercera remesa que con las mismas acusaciones de la segunda y que de la primera, es decir, haber intervenido en los enterramientos, haber desvalijado los cadáveres, haberlos profanado, despojándolos de sus vestiduras y arrastrándolos con caballerías, que jamás se pudo confirmar ese supuesto, que hubieran arrastrado a los cadáveres con mulas o caballos para llevarlos a las fosas, ¿no? Como la imagen más de profanación que pudiera haber, ¿no? Arrastrar cadáveres como si fueran animales desollados, ¿no? Caliente está el final de la guerra. Cuando más caliente está el final de la guerra, los franquistas no hacen miramientos. Fusilan a esa primera remesa porque es que se ha producido el final de la guerra pues un mes, 2 meses antes, ¿no? En la segunda ya se atenúa. Y en la tercera remesa de enterradores es como si no hubieran hecho nada, ¿no? Quedan absueltos, bueno, fueron obligados a enterrar, pero nada, váyanse ustedes a su casa, ¿no? Bueno, estos son datos también para que veas que no me he limitado a, a ver, bueno, qué pasó en las ejecuciones, qué pasó. No, qué pasó después, con protagonistas tan involuntarios como estas personas que fueron obligadas a cavar las fosas y enterrarlos, ¿no? Por supuesto, para estas personas, no creo, como has dicho tú antes, que hubiera una imagen que quisieran sacar. Creo, no sé si me llega con retraso, ¿verdad? El sonido. Sí, sí, hay un poco de retraso, por eso Vaya, tampoco lo quería interrumpir, siento, porque sí, a veces lo siento. pausa el vídeo. Vale. Yo creo que el audio va El mejor que el audio bien, vídeo. vale. Pues, o sea, que me esté enrollando tanto va bien. Eso es lo que importa más, es el audio. Eso. Aunque claro, queremos Sí, verte, claro. especialmente cuando te emocionas con todo eso, porque Ahí es. es Sí. que yo creo que es grandísimo todo lo que has hecho. ¿Dónde la gente puede encontrar tus libros? Bueno, tú A ver. también, por favor, envíame un link para que Sí. pueda compartir eso también, porque quiero que la gente sepa. Fenomenal. Bueno, para España hay una web muy, muy útil, muy eficaz, que se llama todostuslibros.com. Lo digo por si alguien en España eh, 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 si vive en cualquier municipio, capital, quiera saber si puede tener este libro. En todostulibros.com es un servicio utilísimo de las librerías españolas y ahí lo puede encontrar bien. En cuanto a mercado internacional, solo me atrevo a sugerir Amazon. No sé si habrá otros e-commerce en los que esté disponible, ¿no? Pero sí, Amazon con toda seguridad. Bueno, eh, este libro ya es el segundo que escribo sobre la guerra en Madrid y no voy a contar el contenido del tercero, pero me voy a sumergir de nuevo en la guerra en Madrid, en otro aspecto que creo que puede ser interesante, ¿no? Y con eso, pues mi idea sería cerrar una trilogía con estos episodios de la guerra en Madrid, ¿no? Que intentan ser, como te digo, Vecinos de Sangre tuvo ese propósito también, que era no solo adentrarse en el mundo del Madrid en guerra, sobre todo esos primeros meses terribles de la revolución con la que se da respuesta al golpe militar por parte de las fuerzas del Frente Popular, sino, bueno, abarcar lo que era la vida cotidiana en el Madrid de la guerra civil, en esas vistas desde iba a decir, perdona la cursilería,
el ecosistema de esas comunidades de vecinos, ¿no? Donde se rompen tantas ligaduras íntimas, invisibles, de los vecinos que se han llevado bien, que han sido corteses unos con otros, y en un momento dado la guerra cae, rompe todas esas fibras que habían unido a familias diferentes, de diferente posición política, de diferente posición ideológica, y en algunas comunidades de vecinos es un verdadero estrago de esas afinidades selectivas, ¿no? Que diría que en otras, en cambio, la fibra de esos afectos, de esa cotidianidad, es tan fuerte que aguanta hasta una guerra fratricida. Y de hecho, los vecinos de izquierdas defienden a los vecinos de derechas. Y al revés, después de la guerra, los vecinos de izquierdas defenderán, los vecinos de derechas, perdón, defenderán a los vecinos de izquierdas para que no les pase nada a unos con los unos y a los otros con los otros, ¿no? Bueno, pues eso hay muestras impresionantes, ¿no? de esto. Pasa lo mismo con lo de Paracuellos. Ya te digo, este Francisco Vergara Maroto, en un sitio insospechado, con un papel que todo el mundo supone que es de un carcelero sádico y tal, como evidentemente cualquiera podría pensar en esos momentos en los que se están produciendo cosas terribles en las cárceles. Bueno, pues de repente te encuentras a un hombre bueno intentando, bueno, es que oculta, esconde, saca de la cárcel a infinidad de gente. Hay una mujer que es una taquillera de teatro y que dice que no, este señor me ha llenado la casa de presos de la Modelo. Los sacaba a él y tenía en la casa, ella vivía con muchas personas, era amiga suya, protegida suya también, porque ella era de derechas, y es más curioso aún, era la amante de un falangista muy célebre, Julio Ruiz de Alda, que es uno de los protagonistas del vuelo transoceánico de Palos a Buenos Aires. Si no me equivoco, que me van a poner un muy deficiente. Yo creo que el Plus Ultra llega a Buenos Aires. Si me he equivocado, pido mil perdones. Pero Julio Ruiz de Alda es uno de los grandes ases de la aviación y es uno de los grandes protagonistas de ese vuelo que marca un hito histórico, que es el vuelo transoceánico del Plus Ultra. Bueno, pues esta mujer confiesa luego a los franquistas, declara a favor de este Vergara Maroto, papá Pistolas, diciendo que ella era protegida de él porque era persona derechista, había protegido al hijo que ella había tenido con Julio Ruiz de Alda, y esto es bastante curioso en la historia, en la biografía de Julio Ruiz de Alda, y confiesa que sí, que le llenaba la casa de gente derechistas que él sacaba de la cárcel Modelo para salvarles la vida, ¿no? Bueno, pues este hombre al final da igual, le condenan como si hubiera sido un monstruo, porque evidentemente para esos momentos había que ajustar cuentas con quien fuera, ¿no? Sí, Sin tener en era un cuenta tal. sacrificio, básicamente le sacrificaron Sí, para yo dejar lo atrás tengo la muy, historia. yo lo tengo muy claro, ¿no? Y bueno, podrá haber opiniones sobre esto infinitas, infinidad de opiniones, pero uno que ya tiene experiencia en los consejos de guerra de la posguerra, pues hombre, solo citarte, y es una de las cuestiones, uno de los temas que a mí más me ha conmovido, que la condena a muerte del poeta Miguel Hernández no llega a un folio. La condena a muerte de Miguel Hernández no llega a un folio. O sea, es que los despachaban con esta, es verdad, que luego le indultan, le conmutan la pena de muerte. Él muere de tuberculosis después de un calvario por muchas cárceles franquistas en la posguerra. Muere de tuberculosis en el año 43 y sin haber hecho, como diría, renuncia de sus ideas, como se le pedía,
para ser escarcelado, no solo para ser escarcelado, sino para ser tratado de la tuberculosis en un hospital. Uf, Y él eso, dijo que no, es verdad. mm, Joe, de estas cosas desgraciadas, horribles, se pueden contar infinitas de un bando y de otro, ¿no? Bueno, en mi caso particular, pues el abuelo de mi mujer sale de una checa en la que está pensando que todas las noches le van a sacar para pasearlo, ¿no? Como se decía entonces, pasearlo era ejecutarlo en las afueras de Madrid o en los altos del hipódromo, o en la ciudad universitaria. Y él, cuando ya lo liberan, muere a los 2 meses. mm, Muere a los 2 meses porque la experiencia le ha supuesto un sufrimiento físico, y bueno, perdón, sufrimiento físico y mental de tal grado, tal. Pero esto es lo que es una guerra, ¿no? Y una guerra entre hermanos, pues es más tremendo, ¿no? Luego está el caso, pues no, pues le salvó, a mi abuelo le salvó uno que trabajaba con él en no sé dónde. No, y a este le sacó de la cárcel otro que le debía un favor porque le había dado un puesto de trabajo a su hermano. Bueno, pues estas cosas que son lo que era la guerra civil, ¿no? Como cuento en Vecinos de Sangre, y esto lo cuenta Arturo Barea en La Forja a un Rebelde, que es un caso que cualquiera que se lea La Forja a un Rebelde, si le preguntas, dime los 2 o 3 episodios que más te hayan impactado de La Forja de un Rebelde, por lo menos del capítulo de la guerra civil. Sin duda te dirán, hombre, aquel hombre que es juzgado en un tribunal popular por las milicias y cuando le preguntan quién le ha denunciado, dice, hombre, me ha denunciado una persona que me debe dinero. Y claro, y entonces, eso suele pasar bastante, sí. claro, el presidente del tribunal dice, ir a por ese, a por el que ha dicho este. Y le dice, cuando ya se lo presentan, ¿es verdad? ¿Le debe usted dinero a fulanito? Sí. ¿Le ha denunciado usted? Sí. Dice, dejen en libertad al hombre denunciado y a este fusílenlo. Claro, bueno, pues de esos casos me he encontrado yo. O sea, personas detenidas que decían, me han detenido por culpa de fulanito, que nos debe dinero. Sí, Y al o final, que se ha acostado, alguien se ha acostado con su mujer o cosas así. bueno, claro, o le quitó la novia Sí. o le tal. Hay un caso también en Vecinos de Sangre que es un fumista. Los fumistas eran los que arreglaban las calderas, las estufas, un poco también hacían de desollinadores, ¿no? Eh, una mujer de viuda de un hombre que tenía una fumistería y lo tenía clarísimo. Decía, no, los que denunciaron a mi marido son los de la fumistería de 2 manzanas más allá, porque les hacía la competencia. Es que yo, claro. Entonces, de estas barbaridades, ese palo que digo yo tan simplón, tan maniqueo, tan monocromo, blanco o negro y tal, eh, categoría para que nos enfrentemos y nos dividamos como este. Oiga, es que si usted me dice que esto hubiera sido una guerra pulcramente, que una guerra siempre no es poco pulcra, pero pulcramente ideológica, política, de ideales unos contra otros, pero todo en el campo de la idealización. No, perdón, es que eso no existe. Eso no Sí, existe. claro, se Existe pueden el justificar cosas, acciones con ideología, pero básicamente eh, claro. es personal, siempre. Claro, claro, hay tantísimas cosas. Los mismos motivos personales que te llevaban a otro tipo de acciones, a las acciones humanitarias, a las acciones, yo recordaba siempre esos viejos porteros de UGT, con un carné de UGT ya de principios del siglo, de parados en la portería ante unos vecinos de derechas y el portero de UGT plantado ahí, el viejo portero de UGT diciendo, ustedes aquí no pasan. Ustedes no vienen aquí a por nadie, ¿no? Bueno, pues esas son las imágenes que son impresionantes, ¿no? Bueno, que merece la pena también contarlas, no quedarnos solo con ese horror. Bueno, es un poco ese protagonismo que he querido dar en mi último libro a esos héroes humanitarios, benditos sean, bautizados con ese nombre tan a propósito,
porque son gente que se juega la vida por los demás, por gente que no conoce. Georges Chenier tiene dos avisos. Cuando va a visitar las cárceles a preocuparse por los detenidos, él hace llegar a Ginebra dos avisos que ha recibido de que se está jugando el tipo, yendo a visitar las cárceles y a preocuparse por los presos derechistas. Georges Chenier terminará su periplo en España de una manera muy dramática, que es cuando sale de Madrid, yo creo que bajo una amenaza muy cierta y muy segura de que van a ir a por él. Yo no sé si porque había denunciado o porque si iba a denunciar más todas las atrocidades que estaban sucediendo en Madrid. El caso es que él se embarca en un avión de la Embajada Francesa el 8 de diciembre de 1936 para volar a Ginebra. La excusa es que va a acompañar a dos niñas cuyos padres le han pedido que las saque fuera de España para reunirse con su madre en Bruselas. Él se embarca con las dos niñas, con dos periodistas franceses, Louis Delapré y André Chateau, perdón, de Havas, y nada más despegar el avión, no deben pasar ni 20 minutos, el avión es abatido por un caza con los distintivos de la aviación republicana. El piloto se hace el muerto para que el caza piense que ya con la muerte del piloto el avión no le queda más que estrellarse, y cuando ya lo ve alejarse, remonta, primero lo tira en picado el avión, como si lo hubiera perdido el control, logra enderezarlo y hace un aterrizaje forzoso en un campo de labranza. Pero la ráfaga de ametralladora ha herido a Louis Delapré, al periodista de Paris Soir, ha herido al propio Georges Chenier con un balazo en un gemelo y ha herido al otro periodista, André Chateau, al que le ha roto la tibia y el peroné. Louis Delapré va a fallecer 3 días después. A André Chateau le van a cortar la pierna, irrecuperable. Y Chenier se la logran extraer en el Hotel Palace, que era un hospital de sangre, un cirujano militar muy conocido, Manuel Bastos Ansart, y él ya el 17 de diciembre sale de España, todavía no restablecido, pero ya sale en un convoy con 50 compatriotas que marchan a Suiza. ¿Por qué? Para mayor seguridad. Bueno, queda bastante acreditado que el avión atacante era republicano. ¿Cuál fue la razón? Un error no pudo ser porque era un avión civil, aunque el avión francés era un avión militar, un Potex 504 reconvertido como avión de pasajeros. Todos los datos del piloto, del radiotelegrafista, apuntan a que fue un avión republicano el que lo derribó. Bueno, Georges Chenier vuelve a Ginebra, creo que para el 21 de diciembre, a punto ya de pasar las Navidades de nuevo con su familia. Él era soltero, tenía varios hermanos y hermanas, la madre ya era viuda, él había perdido a su padre de joven. Y este joven pediatra, con la experiencia de Madrid y de la guerra en Madrid, desaparece del mapa. Sí. Yo creo que sigue teniendo el miedo en el cuerpo hasta que muere en el año 1991 con 84 años. Prácticamente desaparece. He encontrado gacetillas en la prensa ginebrina, de que el doctor Eni asistió a una joven que tuvo un accidente de bicicleta, asistió a un hombre que murió de muerte súbita en la parada del tranvía, sin poder tal, en las que él ya el recuerdo y la presencia de Eni en el mundo ya se va difuminando, hasta que muere, como digo, en el año 91. Seguramente en su sepelio acudirían familiares, amigos y mucha gente que desconocería que Georges Chenier había tenido un papel protagonista en el intento de humanizar la terrible guerra sin cuartel que vivimos y sufrimos los españoles en el año 36 y hasta el año 39, ¿no?
Bueno, un héroe olvidado, no tiene nada que... Y es un hombre que se preocupó de la vida de muchos madrileños, de los que sufrían las bombas, de los que sufrían la represión. Bueno, esa es la paradójica historia, ¿no? que he querido rescatar a través de este hombre que, bueno, que intentó dar lo mejor de sí mismo en unas circunstancias dificilísimas, con riesgo para su vida, confirmado hasta el último momento cuando se derriba su avión. Bueno, pues es una historia de película, nunca, Sí, nunca totalmente, mejor que dicho. tiene Es una Ángel de la historia de Guardia en película, su hombro. pero el hombre, claro, no creas, Joe, que va a haber nadie que le preste esta atención, ¿no? Que yo se la he prestado. Al final, como te suele pasar, quizá teniendo mucho cuidado, mucha prevención de que el encariñarte con un personaje te haga ver o no ver cosas que este personaje pudo no haber hecho bien o pudo extralimitarse o tal, con ese, intentando mantener el rigor pese al cariño, el afecto que se le coge, viendo que además, eh, no te digo despreciado, pero es prácticamente ridiculizado, ¿no? De, va, un jovencito aquí sin este, va, a este le van a dar por todos lados, ¿qué viene a hacer este tío aquí y tal? A este le han engañado. No, él al final tiene un carácter y sus informes son tremendos. Y en algunos de los informes, pese a esa exigencia de neutralidad que Cruz Roja Internacional imponía a sus delegados, tanto en una zona como en otra, él va a descargar en algún momento sus sentimientos y su cansancio moral, ¿no? De no poder más. De decir, hay un momento en que dice, voy a ver si puedo irme de aquí cuanto antes, ¿no? O sea, no puedo más, ¿no? Curiosamente, esa salida suya intempestiva no está anunciada a Ginebra. Eso es lo que a mí más me ha chocado, ¿no? Es un elemento muy importante para eh, probar o demostrar que George Cheney, por cierto, le había escrito una carta a su hermana diciendo que su vida estaba en peligro. No conocemos la fecha de la carta, este es un testimonio de la hermana Cruz Roja diciendo que su hermano le ha escrito diciendo que se siente en peligro, que su vida está en peligro. Y realmente esa salida intempestiva es porque piensa que alguien se ha cansado de él, que alguien se ha cansado de este delegado de Cruz Roja, este jovencito que está contando y ha contado cosas que no debía haber contado, ¿no? El daño que hace para Cuellos y que en todo el cuerpo diplomático y que en Ginebra se conozca estas matanzas es insondable. Yo Sí. creo que tiene un papel muy importante y eso lo reconoce hasta el propio, no hemos hablado de él, Ángel Rojo, que es el director general de prisiones, por cierto, nombrado por el propio gobierno de Largo Caballero. Aquí nadie se confunda. Si se le atribuye una responsabilidad en las matanzas al gobierno de Largo Caballero, no debe olvidarse que es el propio gobierno de Largo Caballero el que luego toma las medidas necesarias para que esas matanzas no se produzcan más. Y una de ellas es el nombramiento de este anarquista, Melchor Rodríguez, conocido como el Ángel Rojo, por los desafectos o los perseguidos en Madrid, por su humanidad, que es el que determina con Ení, con Slayer, con el presidente del Tribunal Supremo, Mariano Gómez, con el secretario del Colegio de Abogados, Luis Zubillaga, otro personaje increíble que también he descubierto en el libro como no se había revelado antes, el papelazo que juega Luis Zubillaga un republicano convencido, es un republicano de la primera hora, pero convencido de que lo que está sucediendo en Madrid está hundiendo la reputación de la República, la que le quedara. Entonces son conscientes de que así no van a ganar la guerra. De que, bueno, oye, si los otros hacen barbaridades, porque además Luis Zubillaga firma un manifiesto denunciando todas las barbaridades que estaban realizando los sublevados en su zona. Pero es un hombre
de una amplitud moral brutal, porque él mismo critica y denuncia las barbaridades que está cometiendo su propio bando, ¿no? Y de esas figuras, desgraciadamente, Joe, en la guerra civil tuvimos pocas. Sí. Tuvimos pocas. Se Bueno, cuenta con aquí. razón, con el miedo de que, porque había Ahí es. tanta... Sí, sí, Esto es. Ese es el miedo. Es que tú tenías miedo de que fuera tu propio bando el que te liquidara por denunciar sus barbaridades. Algún espectador le sonará el nombre. En la zona nacional tenemos a un capellán de la Legión, que es el padre Fernando Huidobro, que escribe a Franco y escribe a varios generales franquistas denunciando las ejecuciones sin juicio, sumarias, de todo miliciano que se le cogiera con un fusil o por sus ideas en los pueblos por los que iban entrando los legionarios, ¿no? Con los que él marchaba. Bueno, es que como el caso de Huidobro, no hay ningún otro. En toda la guerra civil, en toda la guerra civil. ¿Por qué lo digo? Porque es verdad que el ángel rojo Melchor Rodríguez tiene una apuesta humanitaria por parar las matanzas, pero digamos que su trasfondo no tiene el trasfondo intelectual, moral y religioso profundísimo que tienen las denuncias del padre Huidobro. Está diciendo que es una salvajada, que esto no va a servir para nada, que el matar a la gente por matarla no va a servir para construir una España en la que todos vuelvan a abrazarse, en las que todos vuelvan a convivir. Bueno, es de una mirada impresionante. Entonces, ante la ausencia tremenda, que sí, hubo hombres buenos, a muchos seguramente siguen siendo anónimos, gente de verdad que se desvivió por los demás, con más mérito, con los contrarios a sus posiciones políticas, ¿no? De esos hay infinidad de casos, pero tan rotundos, tan públicos y con tanto riesgo como el padre Huidobro, como el propio Zubillaga. Bueno, Félix Slayer se la jugó también, hasta el último momento que salió de España como persona non grata, declarada persona non grata por el gobierno republicano, hasta el último momento estuvo pensando que le iban a liquidar. El decano del cuerpo diplomático, Aurelio Núñez Morgado, el embajador chileno, salió de España con el miedo en el cuerpo. Y este tiene también un papel importante en la denuncia de lo que está sucediendo. Hay otro diplomático que no quiero dejar de nombrarle, que es el encargado de negocios argentino, Edgardo Pérez Quesada, que tiene otro grandísimo papel en la denuncia de estas masacres. Y son George Chenique, Edgardo Pérez Quesada y Félix Slayer los que el día 13 de noviembre, es decir, 5 días después de una matanza de una de estas expediciones, van a pisar una de las fosas recién tapadas con 414 asesinados. Tú fíjate el papel, ¿no? El impacto, la experiencia. Yo así comienzo el libro, de una manera, si quieres, un poco literaria, evocando el sentimiento que pudo albergar George Chenique de vuelta a Madrid por la carretera de Barcelona después de haber visto aquello, con miembros de los fusilados apareciendo por la tierra, asomando por la tierra que cubría la zanja, el mal olor ya, el hedor de la corrupción de los cadáveres. Bueno, pues así empieza el libro, ¿no? Con una vuelta intentando reposar él su ánimo en la mirada de esa preciosa Sierra de Guadarrama que admiramos los madrileños, que nos acompaña siempre. Guadarrama, viejo amigo, que diría Antonio Machado. sí. Guadarrama, viejo amigo. Bueno, pues ese viejo amigo, yo recreo esa, porque cuando vas por la carretera de Barcelona desde Torrejón, ya ni te digo, bueno, pues esa es la manera en la que empiezo la evocación de la aventura y de la experiencia de ese joven pediatra suizo de 29 años, un héroe desconocido, un héroe olvidado, por cierto, del que nadie habla en sus memorias.
todos los protagonistas que conectaron con él en el Madrid de la guerra, cuando escriben sus memorias, sus informes, George Chenier no aparece. Y tiene un papel fundamental en toda la labor humanitaria que se realiza en Madrid en el otoño del 36. ¿Por qué? Bueno, siendo un poco mal pensado Joe y conociendo la condición humana, pues para ponerse ellos las medallas, porque Claro. nadie se iba a dar cuenta, nadie se iba a acordar de ese pobre médico suizo que vino aquí, jovencito, inexperto, a que le dieran todas en el mismo carrillo, ¿sabes? Sí, Nunca sí. mejor dicho. Bueno, eso es un poco la historia que me ha salido y que, bueno, espero que siga ahí presente, que, que siga contándole cosas a los lectores sobre una guerra más compleja de la que a veces algunos pretenden imbuirnos, ¿no? Sí, sí, me encanta bueno, es que la gente suele alejarse de las guerras por los horrores, porque hay horrores, hay violaciones, hay cosas horroríficas que pasan de los dos bandos siempre, no Mm. hay, bueno, hay gente que se les llama héroes, pero hasta hay un cómico por aquí en los Estados Unidos que dice, porque está un poco harto de que a todo soldado se le dice que es un héroe, que gracias por tu servicio, pues algunos entran para servir su país, pero otros entran Ujú. porque tienen ganas de matarle a alguien, de saber cómo es la Ujú. violencia y esa cosa, porque claro, es parte de ello. Habrá de todo, habrá de todo. Sí. Bueno, quiero Sí, 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 agradecerte eso es. muchísimo y Mm. quiero saber cuándo sacas tu siguiente libro también, porque quiero saber, ya estoy Sí, fascinado con yo, todo eso. sí, sí, yo la verdad es que soy bastante temerario. Me he puesto una fecha para entregarlo, sería a finales del año que viene. Y ahí estoy, viendo a ver cómo encajo esto, que es un hobby, en el fondo, bueno, pues habrá gente que dirá, anda, pues menudo hobby. Sí, pues verdaderamente, yo ya soy un hombre que no está para el pádel, podría estar para el golf, pero nunca me ha llamado la atención. Para el montañismo, bueno, pues como soy cardiópata, me han desaconsejado lo de ir a la montaña solo, como solía hacer. Voy con mi perro, pero mis hermanos médicos me apuntaron muy sabiamente diciendo, ten cuidado que el perro no sabe hacer la maniobra de recuperación cardiorrespiratoria. Es verdad. Entonces, bueno, bueno, sí, o sea que voy, paseo con él, tal, pero más moderadamente. Y en mi tiempo libre, mis fines de semana y algunas horas nocturnas, pues me dedico a esto. Algún día saco por la mañana, los viernes, no tanto como quisiera, muy espaciadamente para consultar en algunos archivos de documentación personal, o sea, en persona. Hay una facilidad ahora tremenda que es la digitalización. Creo que el esfuerzo que se está haciendo en los archivos españoles es muy meritorio para aportar a los investigadores o a los simples curiosos la documentación que ellos custodian vía digital, pues es verdaderamente de una comodidad extraordinaria, ¿no? Bueno, en esto también quiero agradecer el trabajo. Yo he consultado archivos franceses, suizos, argentinos y verdaderamente es una maravilla a la distancia cómo te facilitan todo, las copias digitalizadas, pero en cuestión de 24 horas, Joe, es impresionante y desde aquí verdaderamente quiero lanzar ese reconocimiento y ese agradecimiento a todo el mundo dedicado al mundo de la archivística y de la documentación, porque verdaderamente hacen un trabajo extraordinario que nos facilita muchas veces, sin movernos de casa, poder consultar documentación de extraordinario valor. Y ahí hago ya una extensión al magnífico trabajo que el Centro de Documentación de Cruz Roja Española ha realizado con la documentación de Cruz Roja Internacional sobre la Guerra Civil. Está toda entera, no, está indexada entera
sabes todo lo que hay, pero una grandísima parte está también digitalizada. Hay otra que no, hay otra que hay que ir a consultarla personalmente, pero una grandísima parte está ya digitalizada. Y verdaderamente han hecho un trabajo extraordinario, ¿no? Y merece la pena reconocerlo. Eso, totalmente, totalmente, que tenemos que guardar todos los documentos necesarios porque si no desaparece la historia Claro, y, eso es. y la Sí, memoria es algo importantísimo. Debemos ahí saber, está. como dicen, cuál es el dicho de que la historia se repita. Sí, 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 Eso es. eso. Ahí está. Pues muchísimas Eh, gracias de verdad, a ti, Joe, muchísimas gracias a ti por este tiempo, ¿eh? Y perdona por los problemas técnicos, se ve que habrá oleaje en sí, el sí, sí. océano. Hombre, sí, sí, sí. Bueno, de todas formas, No, ha salido bien y me sí, encanta y quiero saber más sí, de lo que estás haciendo. Manténme informado, por muy favor. bien, Estamos pues en fabuloso, contacto y cualquier otra novedad también me muy encantaría que bien, vuelvas cuando puedas, que yo sé que hay mucho de qué hablar sobre lo que está pasando en el mundo. Ya sí, sabes que también, tenemos las elecciones en los Estados Unidos en sí, noviembre y mucho está sí, pasando por aquí y también eso en es. España, Venezuela, pero... Venezuela hoy, a ver, Sí, 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 esperemos sí, y que, mucha polémica sobre eso, madre mía, que sí, he sí. visto todo lo que se está diciendo en las Sí, redes sí, sociales. ahí está. Bueno, desearle lo mejor a los venezolanos, el mejor futuro y estar, vamos, confiados en su valentía y en su coraje para afrontar la situación y todo nuestro apoyo. Totalmente, totalmente. Y a nuestros oyentes, muchísimas gracias y hasta la próxima.